Quiero que la gente que está feliz dé un grito de júbilo. Ah, muy bien. Bueno, la verdad que agradezco a los pastores, a los líderes, a todos los que han organizado este refresh. ¿Cuántos están desde hoy temprano? A ver, levanta la mano. La mayoría. Bueno, me imagino que han pasado fenomenal. Mi desafío ahora es que con el cansancio que tienen ustedes, que no se vayan a dormir, ¿verdad? Así que si tenés a alguien que estuvo desde temprano, ayúdalo a que no se duerma. Igual no voy a predicar muy largo. Yo suelo predicar 2 horas y media. No predico muy largo, pero creo que este va a ser un tiempo poderoso para tu vida. Amén. Quiero que abras tu Biblia conmigo, o enciendas tu Biblia, o desbloquees tu Biblia, o abras el rollo, como sea. Vieron que hay gente que dice, no puede ser, la Biblia tiene que ser sí o sí en papel. Tendríamos que traer un rollo en ese caso, ¿no? Porque antes la Biblia era en rollo. Así que no importa el formato, puede ser en holograma igual, lo importante es leerla. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Imagínate, dentro de 10 o 15 años tal vez van a salirse hologramas desde los asientos. Yo no sé si Cristo no viene antes, algo así parecido va a pasar. De repente un botoncito y salta la pantallita transparente y todo el mundo está leyendo. No sé cómo irá a ser dentro de 15 o 20 años, pero la tecnología realmente ha avanzado muchísimo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Capaz que me pueda dar un poquito más de ganancia, así no tengo que estar con el micro muy bien. Gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le parece si lo leemos juntos a la cuenta de 3, en esta versión, la vieja y querida Reina Valera? ¿Les parece? Así que les doy un tiempito para que los que tienen digital pongan Reina Valera y lo podamos leer en Reina Valera, porque está más ungida que las otras. No. Porque es la más conocida, no porque sea más ungida. A la cuenta de 3, a la 1, a la 2, a las 3. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que en esta noche nos hables una vez más. Señor, sabemos que tu palabra ya está bendecida y que es poderosa, pero en esta hora, Señor, queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestros pensamientos, queremos abrir nuestra mente para que tu palabra pueda transformarnos, Señor, y que al escucharla seamos transformados por el poder que ya hay en ella. Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que entra a lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, discierne nuestras emociones y pensamientos, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos confronte, que tu palabra, Señor, pueda darnos luz, que tu palabra nos ilumine respecto a nuestro futuro, que traiga tu palabra toda la vida, Señor, que hay en ti a nuestra vida y que al escucharla no seamos iguales, sino transformados por el poder que hay en ella. Señor, te pido que uses mi vida para hablar tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, si el fuego necesita ser avivado, es porque se puede apagar. De nuevo decirle, si el fuego necesita ser avivado, es porque se puede apagar. ¿Saben que vieron que en historia hay 2 siglas que son bien conocidas, que son AC y DC? AC significa antes de Cristo, DC después de Cristo. Yo le he puesto como título a este mensaje que quiero compartir contigo, A es, D es, antes del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo. Porque considero que la vida de un cristiano
es totalmente diferente cuando tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Es una vida antes de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Otra vida después de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo no sé en qué lugar querés vivir vos, si querés vivir AES o DES. Yo muchos años de mi vida he vivido AES. He conocido a Dios de una manera nominal. Nací en un hogar cristiano. Yo siempre cuento, ¿no? Cuando uno nace en un hogar pastoral, las cosas de la iglesia se vuelven en cierta medida comunes. Qué sé yo, un culto para nosotros era algo común, era un culto de oración. Lo que por ahí para otros era sagrado, para nosotros era común. Yo me acuerdo de comer los pedazos de pan de la Santa Cena después del culto. De andar tomando, o sea, yo no tuve que esperar a bautizarme para tomar Santa Cena. Desde chiquito tomaba Santa Cena. Entonces eran cosas comunes para mí. Y hay un peligro con eso, cuando lo sagrado, cuando lo divino se vuelve algo común, uno le pierde el respeto. Y yo era muy respetuoso con las cosas de Dios hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo era el peor, recuerdo que le habíamos pedido a mi viejo, queríamos hacer un culto de adolescentes en la iglesia. Ya en aquel tiempo era medio revolucionario porque no existía el ministerio de adolescentes. Ahora sí, ya es algo bien conocido. Adolescentes, ¿Dónde están los preadolescentes? A ver. Oh, muy bien. ¿Dónde están los adolescentes? ¿Y dónde están los jóvenes? Muy fuerza a los jóvenes, ¿eh? Bien, le habíamos dicho a mi viejo que queríamos tener un culto para adolescentes. Y papá le pareció un poco raro, pero nos dejó, éramos como 30. El culto era un descontrol, por mi culpa. Recuerdo que en la iglesia teníamos un redoblante y los chicos se ponían a orar, yo tocaba el redoblante, era cualquiera, de verdad, porque yo no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y lo sagrado para mí no tenía mucho sentido. Hay un personaje en la Biblia que todos conocemos bien que se llama Pedro, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de Pedro. Pedro caminó con Jesús 3 años y medio. Vio milagros de Jesús. Pedro experimentó la pesca milagrosa. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro vio, creo que esto le quedó como una herida en el corazón, cómo se sanaba a su suegra. Jesús le sanó a la suegra. Capaz que por eso después Pedro termina negándolo. No creo que sea. Pedro vivió cosas poderosas, con excepción de la sanidad de la suegra, eso harina otro costal, pero vivió cosas poderosas. Vio como Jesús resucitaba a la hija de Jairo que estaba muerta y dice que echó a todos los que estaban en el lugar y llamó a su círculo íntimo, que eran Pedro, Juan y Jacobo en un barquito, pero no. Pedro, Juan y Jacobo lo llevó adentro y levantó a aquella niña. Pedro lo vio en primer lugar, en primera fila. Nadie se lo contó, él lo vio. Él vio a Jesús hacer maravillas. Él reprendió demonios. Él fue usado por Dios para sanidad. Él vio como más de 5,000 personas comían con algunos panes y peces. Vio milagros extraordinarios, pero cuando llegó el día en que Jesús fue entregado, el mismo Pedro no fue capaz de sostener su fe delante de algunas personas. ¿Sabes por qué? Porque todavía no estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro conocía a Dios. Pedro conocía a Jesús. Yo estoy seguro que Pedro amaba a Jesús. Pero su fe no era lo suficientemente fuerte para ser sostenida frente a la presión. Y quiero decirte algo, a los jóvenes principalmente. Vivimos en un mundo donde hay muchas presiones. Y a menos que vos tengas un encuentro con el Espíritu Santo, no serás capaz de sostener tu fe delante de las presiones del mundo. Se está levantando olas. Es como que vivimos en un mundo lleno de olas. Y a menos que nosotros tengamos la suficiente sabiduría para navegar en estas olas, que eso no nos es dado por nuestra capacidad humana ni por nuestra experiencia, sino por el poder del Espíritu Santo para surfear las olas de este mundo, no vamos a poder a menos que tengamos un poder superior a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? No vas a poder. Decirle que está al lado tuyo, solo no vas a poder.
Pedro solo no iba, no pudo. Pedro necesitaba algo superior. Esa noche, para no detenernos demasiado, Pedro llegó hasta el límite del insulto para despistar a aquellos que le decían, vos estuviste con Jesús. Dice que él hasta profirió una maldición. No conozco a Jesús como para dejar cualquier tipo de evidencia de que él no era seguidor de Jesús. Ahora, quiero llevarte al momento en el que Pedro niega a Jesús y dice la Biblia que él llora amargamente. Esta palabra amargamente solamente se encuentra en ese texto. Es interesante, no está en ningún otro, ese término que es usado como llorar profundamente, no hay ningún otro pasaje de la Biblia que use esa palabra. Lo que nos lleva a entender que a pesar de que Pedro le negó a Jesús, le amaba. Y dice que él lloró amargamente, o sea que él sintió el profundo dolor. ¿Por qué? Porque sintió que él no podía, a pesar de que quería, no podía. Y ahí es donde yo te quiero llevar. ¿No te ha pasado que vos decís, yo quiero agradar a Dios y no puedo? Yo quiero realmente salir de este hábito, pero no puedo hacerlo. Lo he intentado más de una vez y no puedo hacerlo. Lo mismo le pasó a Pedro. Estaba en AES, antes de la llenura del Espíritu Santo. Él amaba a Jesús. Mirá, por si te queda alguna duda, unas horas antes Pedro le había dicho a Jesús, yo voy a ir contigo hasta la cruz. Señor, yo te prometo que voy a llegar a la cruz contigo. Y el Señor le dijo, no, Pedro, de cierto te digo que hoy antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. O sea que Pedro en su fuerza, Pedro en su intención, Pedro en su razón humana, él amaba a Jesús y él estaba preparado para ir a la cruz. Pero Pedro estaba actuando en su propia fuerza, sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino la diferencia? Todos conocemos. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, sentados, dice la Biblia. Es interesante porque a veces hacemos teología, hay que estar tirado en el piso y Dios se puede mover de cualquier manera. ¿Cuántos dicen amén? Estaban sentados. Me llama la atención que Lucas le presta atención a este detalle. Estaban sentados. Por si algún extra religioso, archirreligioso quería ponerse a decir que había que estar arrodillado y tirado en el piso. Lucas dice, estaban todos sentados, unánimes. Y de repente, todos conocemos lo que sucedió. Vino un viento recio que llenó la casa, un estruendo, un ruido tremendo. Y todos, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablas. Quiero detenerme aquí en este texto, Hechos capítulo 2. Lo puedes leer en tu casa después. Como decía el gran evangelista Reinhard Bonnke, es interesante ver que cuando viene el Espíritu Santo a Pentecostés, a ese lugar donde fue impartido, no vino una gran llama, no vino una gran fogata, sino que vinieron 120 llamas que estaban sobre cada uno de aquellos que estaban en ese lugar. Porque venía una nueva dispensación del Espíritu. En el Antiguo Testamento era un gran fuego y un solo hombre que podía provocarlo. Pero en el Nuevo Testamento Dios dice, yo tengo una llama para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, yo quiero mi llama? Levanta tu mano derecha y decís, Señor, yo quiero mi llama. El Señor tiene una llama para vos, tiene un propósito para vos y te va a llenar del Espíritu Santo porque tiene un plan a través de tu vida y la llama del que está al lado no funciona para vos. Vos necesitas tu propia llama, necesitas encenderte en el poder del Espíritu Santo para transformar la historia de tu vida y de tu país. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús. A los 13 años yo estaba sentado en el último banco, como solía hacerlo, en todos los cultos, para mirar a los hermanos, para reírme de uno que era pelado, como me castigó el Señor. Le decíamos a un hermano brasilero, velho careca, que eso significa viejo pelado, y el hermano le iba a decir,
a mi padre. Sus hijos me dicen bello careca. A eso me sentaba yo al final de los bancos. Como de costumbre, ese día tampoco sabía lo que mi padre había predicado. No le estaba prestando atención, sinceramente. Pero algo sobrenatural pasó cuando estaba terminando el culto. Cuando mi padre estaba terminando de predicar, de repente, yo comencé a sentir algo en mi cuerpo. Es el Espíritu Santo. Se manifiesta de una manera que uno lo puede sentir. Por eso el pastor dijo algo profético: y vas a sentir algo en tu cuerpo. A veces, como me pasa a mí muchas veces, el Espíritu Santo, cuando siento su presencia, se me erizan todos los pelos. El único lugar que no tengo pelo es en la cabeza, pero después padezco un osito. Entonces siento que está el Espíritu Santo. Ese día sentí algo poderoso que nunca había sentido en mi vida, porque había pasado muchas veces para ser lleno del Espíritu Santo, repetía algunas lenguas, me las aprendía de memoria. Escuchaba a los hermanos en los cultos de oración, y repetía. Alguna vez hasta me felicitaron por recibir el Espíritu Santo, pero lo único que hacía era repetir. Yo me sentía un farsante porque nunca había recibido el Espíritu Santo. Pero ese día pasó algo especial. 13 años al final del templo, el templo más o menos de unos 20 metros de largo. Y yo siempre cuento, no sé cómo sucedió, pero cuando yo fui consciente, ya no estaba en el último banco, estaba en el altar, solo, llorando en la presencia de Dios. Ese día el Espíritu Santo me llenó, comenzó a llenar mi vida, me llamó al ministerio. Ese día yo entendí que Dios tenía un plan para mí. Ese día entendí que yo era un pecador, que estaba lejos de Dios, que tenía que arrepentirme de mis pecados. Y todo comenzó a partir de ese día. Todo cobró una dimensión real para mí. Y yo quiero que pienses en Pedro por un momento. Aquel Pedro que negó al Señor. Aquel Pedro que no tuvo la capacidad de sobreponerse a algunos pocos que le pedían cuenta a su fe. Pero dice la Biblia que después que fue lleno del Espíritu Santo, se paró delante de una multitud. Solamente algunos días después, algunas semanas después, no había pasado mucho tiempo, algunos días después nada más, que el Señor había resucitado. Exactamente estamos hablando de 50 días después, el mismo Pedro fue capaz de predicarle a miles y recibieron la esperanza gloriosa del Evangelio. El mismo Pedro. Pero ya no estaba en AES, ya estaba en DES. Hay un Pedro antes del Espíritu Santo y un Pedro después del Espíritu Santo. Y quiero que pongas tu nombre acá. Yo puedo poner el mío. Hay un Johnny antes del Espíritu Santo y un Johnny después del Espíritu Santo. Yo siempre cuento, era sumamente tímido, me costaba hablar, nunca podría haber hablado delante de personas, no podía hacerlo, temblaba, vomitaba, me sudaban las manos, no podía, era excesivamente tímido, pero cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, algo se quebró. Por eso dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero para que eso sea quebrado, necesitas avivar la llama del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en AES, antes del Espíritu Santo, somos dominados por nuestra timidez. ¿Cuántos son dominados por su timidez ahora? ¿Cuántos acá dicen, Johnny, yo eso no lo podría hacer? Estás en AES. Discúlpame que te sea tan directo y tan sincero. Estás en AES. Necesitas pasarte al otro lado. Necesitas decirle al Espíritu Santo, aquí estoy. Yo no creo que Dios nos haya llamado a ser dominados por la timidez. Cuando estás en AES, cuando estamos en AES, somos dominados por las tentaciones. Y ahí podemos estar atrapados por la pornografía, por los malos deseos, por la vista. No, yo no puedo dejar de mirar. Mis ojos me llevan más. Son más fuertes que yo ni mis ojos. ¿Estás en AES? Porque dice la Biblia que
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio para dominar. No somos como los animales llevados por el instinto. No podemos ser como los animales. Dios nos ha dado el poder para controlar nuestros instintos, nuestras inclinaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos en AES, somos dominados por las emociones. Muchas veces, antes de la llenura del Espíritu Santo, te gustan todos los chicos, querés arreglarte con todo. Pero cuando tenés un encuentro, ya el Señor te da gracia para entender que no podés arreglarte con todo. No podés tener más de una novia, no se puede, no te da la plata. No vas a aguantar a las suegras. No se puede. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos poder para enfrentar nuestros miedos. Tenemos sabiduría para tomar buenas decisiones. Y tenemos poder para vencer nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que te pongas de pie conmigo en esta noche? Hace poco escuché una estadística muy alarmante que dice, es una estadística ahora actual, que las asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal, solamente el 30% de las personas han sido llenas del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Solo el 30%. Y cuando yo escucho eso, pienso, ¿qué pasó entre Hechos 2 y nosotros? ¿Cuándo dejamos de creer que no era para todos el Espíritu Santo? Porque dice Hechos capítulo 2, verso 39, dice, y es para todos. Repetí conmigo, para todos. Y quiero decirte algo, el Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. Y hay una gran diferencia entre un premio y un regalo. Y voy a explicártela rápidamente. Cuando llegaba el Día de Reyes, en casa, no teníamos obviamente, mis padres no eran ricos, muchas veces apenas había para las necesidades básicas. Pero siempre que llegaba el Día de Reyes, mis padres hacían un esfuerzo para dejarnos un regalo. A veces apenas eran unos soldaditos de plástico. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Para eso había. Y aunque nosotros nos portábamos mal y no merecíamos, o sea, humanamente hablando, llegar al Día de Reyes y tener el regalo, lo teníamos igual porque no era un premio. Yo nunca escuché a mi viejo decirme, Johnny, te portaste mal, así que no te puedo dar reyes. Siempre estaban los reyes. ¿Por qué estaban? Porque no hay nada más lindo para un padre que ver a un hijo reír y disfrutar de un regalo. ¿Sí o no? Y Jesús dijo, si un padre siendo malo sabe darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Porque el Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. No viene porque vos y yo seamos perfectos, viene porque Dios lo prometió. Jesús dijo, yo me voy, pero es mejor que me vaya. Imagínate, Él estaba hablando con sus discípulos amados. Esto no les entraba en la cabeza a ellos porque para ellos eso era una locura que Jesús le dijera, es mejor que yo me vaya. No lo entendían. ¿Qué clase de locura estás diciendo, Señor? Pero ¿de qué les estaba hablando Él? De que cuando Él se fuera podría dejarles el regalo que tenía preparado para ellos. Y el regalo era el Espíritu Santo. Vaya si lo habrán entendido después que fueron llenos del Espíritu Santo. Es más, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos. No alcanzaba con haber caminado 3 años y medio con Jesús, porque todavía le faltaba lo más importante, el Espíritu Santo. Así que quiero decirte en esta noche que si vos aún no has recibido el regalo del Espíritu Santo, esta es tu noche. ¿Cuántos dicen amén? Si todavía no has tenido el bautismo, esta es tu noche. Quiero que digas, esta es mi noche. Todos aquellos que todavía no tienen el regalo del Espíritu Santo, quiero que lo digan una vez más fuerte. Esta es mi noche. Aleluya. Y si ya has recibido la llenura del Espíritu Santo, Dios tiene algo nuevo para vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren algo nuevo?
Aleluya, aleluya. Yo tengo hambre por más de Dios. Yo no me conformo. Donde voy, yo pido que me oren. Si tiran algo, hay alguien orando allí, yo me tiro de cabeza. Orame. Hace poco fui a un evento y le pedía, me metía de cabeza, orame. El pastor ya estaba terminando de orar, pero orame. Yo quiero recibir más de lo que vos tenés. Yo tengo hambre, necesito más del Espíritu Santo. ¿Cuántos acá dicen, yo tengo hambre? De acuerdo a tu hambre será la llenura que Dios te dará. De acuerdo a tu anhelo será el depósito que Dios pondrá en tu vida. Cuanto más abras tu corazón, mayor va a ser la gloria de Dios para ti.